Para hoy tenemos otro sermón basado en uno de los cantos que encontramos en el Evangelio de Lucas. Y no es casualidad de que la Biblia registre estos cantos porque la Biblia nos está enseñando a cantar, ¿verdad? A cantar al Señor como respuesta a lo que Él ha hecho. Y es curioso que estas personas y por lo menos los dos últimos sermones que han tenido que ver con uno con el canto de Zacarías y el otro con el canto de María, no sé si pudieron notar que lo primero que dicen, María cantó porque iba en su vientre a llevar al Mesías. Y Zacarías cantó porque y también no podían tener hijos y ahora van a tener a Juan el Bautista. Pero lo impresionante, lo que los hace a ellos cantar, no es el hecho de lo que estaba pasando con ellos propiamente, sino de ver a Dios obrar de una manera increíble y que ya las promesas que ellos esperaban que se cumplieran se estaban empezando a cumplir. Así que la razón por la que cantamos no necesariamente es porque nos esté yendo bien, sino porque en medio de lo que vivimos podemos ver al Señor obrar para bien y cumpliendo sus promesas. Hoy también tenemos uno de esos cantos, pero antes de empezar quisiera que oremos para que el Señor dirija nuestros corazones hacia Él a través de la predicación de este texto. Bendito Rey, eterno y Padre de gloria, Padre que estás en el cielo santo, Señor, necesitamos tu asistencia, Señor, tu ayuda hoy porque hablaremos lo que tú has dejado escrito, hablaremos tu palabra, Señor, y tu palabra es perfecta, pero será pronunciada de labios de alguien que es imperfecto, Señor. A ti te ha placido hacerlo así, Señor, porque así te llevas tú la gloria de lo que salga bien. Pero yo te pido, Señor, que mi torpeza, mi incapacidad de hacer con tu palabra, de tratarla de una manera perfecta, Señor, no sea un obstáculo para que cumpla el propósito por la cual hoy será predicada, Señor. Usa, Señor, lo que hemos preparado para que tu pueblo sea edificado por tu palabra, alentado, como leíamos en el Salmo, traiga aliento a nuestra vida, pero también usa esta oportunidad, Señor, para que aquellos que están lejos de ti puedan ser acercados y tú cambies su corazón hoy, Señor. Señor, que hoy sea el día para muchos en que puedan verte hermoso y necesario y se puedan ver necesitados de ti. Usa esto, Señor, si es tu voluntad, para salvar a los que están aquí sin ti. Y para aquellos que te conocen, que este sea un nuevo recordatorio de la obra del Evangelio y que esa obra del Evangelio transforme nuestras vidas y cada día vivamos de una manera que traiga honor a esa obra, que traiga honor a tu nombre. Santifica a tu pueblo, Señor, por la predicación de tu palabra. Danos corazones dispuestos a oírla, no de parte de un hombre, sino como que viene de parte tuya. Y obra con poder hoy, Señor, por medio de tu Espíritu te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguno ha escuchado esta historia, puede que algunos hayan escuchado más bien esta historia. Creo que no es tan, creo que es muy común que se cite, uh, pero por lo menos yo la he escuchado un par de veces. En la Primera Guerra Mundial duró 4 años, a principios del 1900, en 1914, y terminó en el 1918. Fue una guerra que produjo más o menos 16 millones de muertes. Y durante el primer año de la guerra, las consecuencias, esta guerra duró 4 años y durante el primer año ya las consecuencias habían sido devastadoras. Muchas muertes, países destrozados completamente. Se empezaron a utilizar como estrategia de guerra lo que hoy se conocen como las trincheras. Bueno, en ese entonces se llamaban así también. Y era una guerra que mantuvo a los soldados por mucho tiempo viviendo en esas trincheras, bajo el frío, soportando hambre, solamente escuchaban las bombas caer y los disparos, con temor. Nadie quiere estar en guerra.
La guerra es dolorosa. Y bajo esas condiciones, los mismos soldados estaban agotados y desilusionados, deseaban que la guerra terminara pronto, pero la esperanza de paz parecía que ya se desvanecía. Ya todo el mundo sabía esto no se va a acabar. Sin embargo, pasó algo curioso la noche del 24 de diciembre del primer año de la guerra. En algunos sectores, los soldados alemanes comenzaron a cantar villancicos como Noche de Paz. No sé si alguno ha escuchado ese villancico, Noche de Paz. Estaban en sus trincheras, era la noche de la Navidad y empezaron a cantar, un lado del combate, empezaron a cantar villancicos. Y el ejército enemigo, que eran los británicos, le respondían con otros villancicos. Esa misma noche, algunos sacaron banderas blancas que improvisaron y empezaron a compartir. Se compartían cigarrillos, tuvieron una cena navideña, por decirlo así. Algunos dicen los historiadores que jugaron fútbol con latas. Se abrazaron y rieron y contaron chistes. Pero el día siguiente, es decir, el 26 de diciembre, ellos amaneció el 25, estaban en eso, se recogieron, pero el 26 de diciembre, cuando amaneció, los comandantes dijeron, sigan la guerra, debemos seguir la guerra. Por un día, los soldados que apenas horas antes eran enemigos, se trataron como hermanos. Sin embargo, eso duró muy poco tiempo, unas escasas 20 horas. Esta historia nos muestra que incluso en las condiciones más improbables como las que vivieron estos soldados, la humanidad anhela la paz y que incluso pueden hacer esfuerzos para lograr la paz, pero no la pueden mantener. Cualquier intento humano por buscar la paz con sus enemigos será temporal. Ningún esfuerzo humano conseguirá paz real y eterna, la paz que todos quieren. Ningún esfuerzo humano la puede conseguir. Y eso lo vamos a ver en nuestro texto de hoy. Veremos el anuncio de una gran noticia, un anuncio de paz. El anuncio de que la guerra con nuestro mayor enemigo estaba a punto de terminar. Y no de manera temporal, sino para siempre. Vamos a nuestro pasaje de hoy que se encuentra en Lucas. Vamos a estar leyendo desde el verso 1. Lucas 2, desde el verso 1. Dice nuestro pasaje. Aconteció que en aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cireneo era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Así que el emperador de entonces, el gobernador de entonces del Imperio Romano, decide que va a hacer un censo. Entonces, cada persona en este caso de Judea, de Israel, del pueblo de Israel, debe dirigirse a su ciudad natal para inscribirse en el censo, ¿sí? Y en ese momento, cuando José y María se dirigen hacia Belén, María está embarazada aún. Y ellos llegan a Belén porque José era de allí, era de la familia de David, era un descendiente de David, de tal manera que él debía registrarse en esa ciudad. El verso 6 dice, sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces, estando en Belén, llegó el gran día, el día que todos los padres esperan. El alumbramiento de María que da luz a su primer hijo. Y es impresionante cómo Dios se encarga de que todo lo que fue anunciado por él encuentre su cumplimiento en Jesús. José y María no vivían en Belén, vivían en Galilea.
en la ciudad de Nazaret. Por eso a Jesús le dicen el Nazareno. Pero él no nació en Nazaret, él nació en Belén. Solo que ellos vivían en Nazaret. Pero César Augusto, el emperador, ¿verdad?, hace el censo y eso hace que ellos se muevan hasta Belén. Y justo allí se cumplen los días para que nazca Jesús. Estoy seguro que ni José ni María tenían presente que se había profetizado que el Mesías nacería en Belén. Eso lo dijo un profeta llamado Miqueas. Y que si usted lo encuentra rápidamente en su Biblia le doy un premio, porque ese libro es difícil de encontrar. Porque es cortito, entonces se esconde. Pero Miqueas 5:2 dice esto: pero tú, Belén Efrata, la ciudad de Belén, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas dijo una profecía: Belén era una ciudad insignificante. Ahí nacerá el gobernante, mi gobernante. Y él es eterno. O sea que no era un gobernante común y corriente, no era un humano en sí mismo. Dice, sus días son desde tiempos antiguos, desde la eternidad. Así que el profeta Miqueas había anticipado que Jesús nacería en Belén, pero ni César Augusto estaba pensando en eso porque él ni siquiera conocía las escrituras. Él hizo un censo y ese censo quizás tenía unos fines políticos, administrativos, económicos, qué sé yo. José y María, bueno, nos toca ir a Belén, pues vamos a Belén. Un recorrido que dura como 4 o 5 días. No había transporte de ruedas. Ellos iban en burro probablemente o algo similar. Embarazada, con equipaje. Pero tocaba ir a Belén, ellos obedecieron lo que había que hacer como parte de sus obligaciones como ciudadanos y ninguno de ellos sabía que Dios estaba usando la orden de César Augusto y la obediencia de José y María para que se cumpliera el propósito de Dios. El Señor estaba usando todas estas cosas para cumplir lo que había anunciado por el profeta Miqueas. Y esto nos debe llevar a pensar en algo. Nosotros, los que hemos creído en el Señor, podemos estar seguros de que nada de lo que pasa en nuestra vida como creyentes es una casualidad. Como que, ay, a Dios se le olvidó este tema. O Dios me puso esto y no me tocaba a mí. Dios ha puesto cada asunto de nuestra vida donde tiene que ir. Y todo esto tiene un propósito. Yo estoy seguro que algunos de nosotros, o la mayoría de los que está acá, puede mirar atrás y ver cómo el Señor usó diferentes circunstancias de nuestra vida para acercarnos a Él. Algunas quizás fueron dolorosas, quizá una enfermedad, la pérdida de alguien, una relación rota, el sufrimiento u otro dolor que ninguno de nosotros hubiera querido pasar. Pero Dios usó eso para acercarnos a Él. Justo a través de esa circunstancia, Dios la utilizó para que le conociéramos. Todas estas cosas, buenas o malas, han sido providencialmente orquestadas con Dios para nuestro bien. Y ese bien no es que nos vaya mejor, sino que lo conozcamos a Él y Él nos haga más como su Hijo Jesús. Y si el Señor tiene que usar el sufrimiento para eso, lo hará. Y será bueno. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y ese bien, dice el mismo pasaje que estoy citando, que está en Romanos, es hacernos semejantes a Cristo. Así que mi hermano y hermana que estás aquí, tú puedes descansar en eso y puedes estar seguro de eso. Porque su palabra lo dice y su palabra es verdad. Cualquiera sea tu situación, así como cantamos, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien. Esto Dios lo ha puesto allí por mi bien. Puedo estar confiado. Dios está conmigo allí. Nuestro llamado, que a veces parece más un llamado a quejarnos y a cuestionar por qué, nuestro llamado realmente es a confiar y ser fiel. ¿Cómo yo puedo ser fiel en medio de esto?
¿Cómo puedo seguir obedeciendo al Señor a pesar de que me duele hacerlo? ¿Cómo puedo glorificar al Señor cualquiera que sean nuestras circunstancias? Pero puede que acá haya alguien que esté sin el Señor, que no conozca al Señor, que no haya rendido su vida al Señor y pase exactamente lo mismo. Si tú has venido acá y estás aquí y no conoces al Señor, tampoco es casualidad que estés aquí. Dios providencialmente quizás viniste porque te tocó o porque alguien te invitó y tú dices, bueno, voy a decirle que sí porque que ya me deje de, tú sabes. Todos hemos hecho eso en algún momento, en algún momento, ¿no? Como, bueno, sí, vamos. No es casualidad. Dios también organizó tu día para este día, para que estés aquí y escuches a Dios hablar. Porque a pesar de que yo soy el que estoy pronunciando las palabras, cuando se habla lo que dice la Escritura, Dios habla. Dios lo que nos usa es como megáfonos, pero Él al final es el que habla, ¿no? Y si Dios te tiene aquí es porque quiere que lo escuches y porque te está dando la oportunidad de que le conozcas verdaderamente y de que puedas abrir tus ojos ante la obra grandiosa que Jesús ha hecho. Así que oramos, y es nuestra oración cada día, cada domingo seguramente, que hoy sea el día en que puedas ver eso, en que te puedas ver como un enemigo de Dios y que necesita su perdón. Y eso solo es posible en Jesús. Así que oramos por eso. No es coincidencia que estés aquí. Así como a José y María Dios ubicó todas las cosas para cumplir su propósito, quizás hoy puede ser el día en que tú digas, mira, este día Dios organizó todas estas cosas para que yo estuviera escuchando su palabra y por fin creyera. Lo que estamos viendo en esta historia, que apenas está a punto de pasar, es la historia que cambió al mundo. Es la primera Navidad, como se llama una película de muñequitos. La primera Navidad, pero realmente es la única Navidad. Porque lo que celebramos es el nacimiento, Él no vuelve a nacer. Es la Navidad, el nacimiento del Señor. Es el evento más importante en la historia del universo hasta ese día. El Salvador del mundo, el Mesías que había sido prometido desde que los primeros hombres pecaron, Adán y Eva, Dios dijo, yo daré una simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Ese Mesías que todos esperaban generación tras generación, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá el Salvador? ¿Cuándo vendrá el que por fin restaurará todas las cosas? Había nacido ese día. Dice Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito. Y sería lógico pensar que el Salvador del mundo naciera en el mejor hospital de entonces, ¿no? Que fuera recibido con ropa nueva. Allá en la iglesia hay un bebé que viste mejor que yo. Se pela osita. Bueno, no es que yo vista muy bien, no, pero me sorprendí tremenda de pinta. Ese peladito viste bonito. Imagínate. Es lógico pensar que si va a venir el Rey del Universo, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, quizás las condiciones en que fuera dado su nacimiento fueran las mejores posibles. Quizás con los mejores médicos allí, enfermeras, atento a que todo saliera bien dentro de una casa cómoda, recibirlo en una cuna chévere, una cama bonita, pero no fue así. El texto nos dice que María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y les tengo que confesar que hasta que yo no leí este pasaje para estudiarlo y averiguar que era un pesebre, yo tenía una idea muy romántica de un pesebre. Pero un pesebre es el lugar donde comen los animales en un establo. O sea, no es un lugar que ni que huela bien, ni que está hecho para recibir un bebé, ni para que su mamá, en este caso, que había recién parido, estuviera cómoda. Nosotros hervimos el agua para que nuestros hijos no... Ellos estaban en un pesebre. María cubrió a Jesús con los pañales y lo acostó allí porque no había más lugar. Que a Dios se le olvidó que guardaran
un cupo en un hotel. No, Dios no se le escapó ese detalle. Él iba a nacer en un pesebre. Dios, así como escogió la ciudad donde nacería, también Dios escogió que no hubiera ningún lugar para que él naciera en un pesebre. Esto es impresionante. El rey del universo, que tiene el universo a su disposición, que pudo haber hecho que Jesús naciera en Júpiter o en la luna, no, decide que él nazca en el peor lugar posible para que un bebé nazca. Yo creo que ninguno, bueno, no sé, pero yo creo que ninguno de aquí ha nacido en condiciones similares. No fue un descuido de Dios. Es que Jesús, este Mesías, este Salvador, está cumpliendo la voluntad de Dios desde su nacimiento y le está dando forma a lo que sería su reino. No sería un reino ostentoso, porque no es un reino de este mundo. Él mismo sería el máximo ejemplo desde el día de su nacimiento de humildad. Así que lo que parecía ser toda una odisea, piensen en José y María. Varios días caminando, justo va a nacer el bebé fuera de nuestra casa, lejos quizás de su familia. No encontramos dónde hospedarnos, nos tocó en el pesebre recibir al bebé. Yo no creo que ellos estuvieran tan contentos pues de toda la situación. Sería un día caótico. Yo la noche del viernes estaba desesperado porque el internet no me servía. Duré 1 hora por ponerle una caricatura a mi hija, por buscar un programa para que le había dicho, vamos a vernoslo hoy. Yo, 1 hora y yo desesperado. Ahora imagínate José y María, todo lo que estaban viviendo, lo que era una odisea para ellos, pero dice el texto que esto que estaba pasando eran noticias de gran gozo. Vamos al verso 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Si las condiciones del nacimiento del Señor fueron completamente humildes y sorprendentes, las personas a las que Dios escoge para anunciar lo que había sucedido también es sorprendente. Cuando un rey nace, los primeros en enterarse no son los plebeyos, pues, los súbditos del pueblo, ¿no? Es la familia real, ¿no? La nobleza. Y son seguramente los primeros que llegan a visitar y probablemente le traigan obsequios. Inclusive pasa en nuestra familia. Cuando nace el bebé, nosotros buscamos a las personas cercanas y, ¿verdad? Son los primeros que lo ven y demás. Pero no. Lucas relata que los primeros en enterarse y que fueron convidados a ver al bebé nacido fueron unos humildes y, como sabremos ahorita, despreciados pastores. Los pastores eran gente en la que no se confiaba. Su testimonio inclusive no era válido en tribunales. Era gente que no tenía credibilidad. Por su profesión, porque estaban de hecho alejados de la ciudad. Ellos se consideraban gente ignorante y por eso la gente no le tenía como mucho respeto, ¿no? Ah, tú eres pastor, ni siquiera era una profesión deseada. Ah, tú eres pastor, era como menospreciado. Y eran poco confiables. Sin embargo, Dios escoge a estas personas despreciados y poco confiables, ignorantes inclusive, para que ellos sean los primeros testigos del nacimiento del Rey del mundo, del Salvador. Y ellos reciben esta noticia de gran gozo. Y el pasaje dice que el ángel les dice, y no es solo para ustedes, es para todo el pueblo. Esta noticia es para todo el pueblo. Ese mismo día había nacido en Belén un Salvador, dice el texto, que es Cristo el Señor.
el ángel les dice, ¿saben cómo van a identificar al niño? Está en un pesebre. No era difícil ese día encontrar a un bebé en un pesebre, porque ¿quién decide nacer en un pesebre? Así que el ángel le dice, mira, cuando veas a un bebé en un pesebre, ese es. Estaba fácil para ellos. Así que la intención de decirles lo que estaba pasando y dónde dónde lo podrían encontrar, realmente era una invitación a decirles, vayan y vean. Vayan y vean. No solo se queden con la noticia, vayan y vean. Qué privilegio para ellos, para estos pastores, es ser testigos de cómo la salvación que Dios había anunciado desde siempre, cada día estaba más cerca, ya había llegado el Salvador, Cristo el Señor. Estos pastores, además, no solo tendrían la misión o la invitación a ir a verlo, sino de ir a contarlo. De ir a contarlo, porque él dice, esta noticia no es solo para ustedes, es para todo el pueblo. O sea que estos pastores se volverían los primeros evangelistas, porque ellos verían lo que estaba pasando, escucharon, creyeron, fueron, y ahora van y están llamados también a contárselo al pueblo. Y yo te quiero preguntar a ti ahora, mi hermano, ¿es para ti una noticia de gran gozo que tu Salvador haya venido al mundo hace 2000 años? ¿Sigue siendo para ti eso algo que te genera alegría y gozo? ¿Te sigue asombrando el hecho de que Dios se hizo hombre para salvarte? ¿Es para ti eso motivo de gozo? ¿O ya te acostumbraste tanto a la expresión Dios murió por mí, Dios se hizo hombre por mí, que ya ni siquiera te asombra? ¿Hay alguna situación hoy que quizás te esté quitando esa alegría que deberías tener por saber que tu Salvador vino a morir por ti? Que se hizo hombre en estas condiciones tan precarias solo para salvarte a ti. Ese gozo, esa noticia de gran gozo, debería ayudarnos a vencer nuestra queja, nuestro desánimo y nuestra desesperanza. Dios se hizo hombre por ti. Dios no lo hizo, Él no necesitaba hacerlo, pero Él lo hizo por ti, para que fuera posible tu salvación. Y eso nos debería hacer que tengamos un corazón agradecido y no quejumbroso. Eso debería hacer que tengamos un corazón que vive con esperanza, no con resignación, no que sobrevive. ¿Cómo? Yo siempre le pregunto a mi mamá, ¿cómo estás? Viva. Si alguien contesta hacia aquí, que se arrepienta. Es un reflejo de que no tiene mucha esperanza. Nosotros no deberíamos vivir así, por muy dura cualquiera que sea nuestra suerte, como decía el himno. Cualquiera que sea nuestra suerte, ¿cómo estás? Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Esta realidad de que Dios se hizo hombre por mí debe cautivar nuestro corazón cada día, día a día. Dios se hizo hombre por mí. Yo no lo merecía, Él no tenía que hacerlo, Él no lo necesitaba y sin embargo lo hizo por mí. Puedo estar agradecido y enfrentar las situaciones que me aquejan con un corazón que se alegra de la salvación. Que cuando escuchemos el Evangelio, que quizás lo escuchan ahora más a menudo, por lo menos cada domingo, tú dices, no, ya yo sé por dónde va el pastor, ahora va a predicar el Evangelio. Alégrate, alégrate. Cristo se hizo hombre y murió para pagar el perdón, para ganar el perdón, para pagar el precio del pecado nuestro, y está vivo y reina y viviremos con Él para siempre. Que eso escucharlo no diga, sí, ya yo me lo sé. No, sino que te alegre cada vez que lo escuches, porque es una noticia de gran gozo. Fíjense lo que sucede justo después de que el ángel le da la noticia a los pastores. Verso 13. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Primero está el ángel, se le aparece a los pastores y les dice, mira, les ha nacido el Salvador, vayan y búsquenlo, de esta manera lo encontrarán. Un ángel. Ellos tenían temor. Un ángel. Pero él les dice, no teman que les tenemos buenas noticias.
Pero después de que escuchan eso, ahora hay un ejército celestial, una multitud. El cielo estaba lleno de ángeles delante de los pastores. ¿Y sabe qué estaban haciendo? Un ejército. Un ejército. Hay versiones que dicen las huestes. Dice, alabando a Dios, se presenta este ejército y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Los pastores están presenciando todo esto. Póngase un momentico en la historia como si estuvieran ustedes ahí. Temieron cuando el ángel apareció, el primer ángel. ¿Cómo estaría ahora que estaba un ejército de ángeles? Y es interesante que ellos alaban a Dios y que anuncian. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra ¿qué? Paz. ¿Quién está anunciando eso? Un ejército. Cuando aparece un ejército, ¿con qué asociamos un ejército? Con la guerra. Pero el ejército del cielo está anunciando ahora la paz. Es interesante. El ejército celestial se presenta delante de los pastores, no para decir, venimos a hacer guerra, sino para anunciar la paz, y aparecen alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Entre los hombres en quien Él se complace. Los ángeles también están siendo testigos de lo que ha ocurrido y lo que eso implica para los hombres. Ellos están contemplando cómo el plan de redención se está llevando a cabo, el plan de Dios de salvar a los hombres. Ellos están observando cómo se está ya concretando, porque ha nacido el que venía a salvar. Ha nacido el Salvador, y por eso ellos dicen, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Los ángeles dan gloria a Dios porque ellos saben que eso no fue un invento de los hombres. Ellos saben que eso que está pasando solo es posible por Dios. Por eso ellos dicen, gloria a Dios en las alturas, porque el plan de salvación solo es de Él, solo es por Él. Él se lo inventó, Él lo diseñó, Él lo está llevando a cabo. ¿Para quién es la gloria? ¿Para los hombres? No. Gloria a Dios en las alturas. Dios ha enviado el Salvador a los hombres. Dios ha mirado con gracia al mundo que es su enemigo, que está enemistado con Él. Y el ejército de los cielos no trae guerra contra los enemigos de Dios, sino que anuncia paz. Y esta es una noticia de gran gozo. Por eso los ángeles le dicen, tranquilos, tenemos una noticia de gran gozo. Porque no solo ese día sería la noche de paz, como dice el villancico. No solo habría paz ese día, sino que esta historia traería paz. No como la historia que les conté de la Primera Guerra Mundial, que solo tuvieron paz un día. Lo que estaba pasando, la paz que ellos estaban anunciando, era una paz definitiva y eterna de los hombres con su mayor enemigo. ¿Quién es el mayor enemigo de los hombres? Dios mismo. Porque al pecar, nosotros nos hacemos enemigos de Dios. Es que ponte a pensar. Tú y yo éramos enemigos de Dios, dice la Escritura. Hay un texto que ahorita viene a mi mente y es aquel que dice, el que se constituye enemigo del mundo, entonces es enemigo de Dios. Y todos nosotros podemos identificarnos con eso. Tú y yo éramos enemigos de Dios, del Todopoderoso, el que sostiene nuestra vida, el que provee el aire que respiramos, el alimento que comemos, el que hace salir el sol todos los días. Él hace que, mira, tú no sabes ni cómo funciona tu cuerpo por dentro, y eso es posible porque Dios lo sostiene. Mi hija le identificaron una deficiencia en uno de sus órganos. Y le dábamos gloria a Dios porque pudimos saberlo. Pero yo no tengo ni idea de cómo funciona el mío. Es impresionante. Y estamos enemistados con aquel que hace que el riñón trabaje bien con el hígado y todo eso ande y las moléculas que eso lo componen. Eso lo permite Dios. Y tú estás enemistado con Él.
Oye, es absurdo estar enemistado con aquel que tiene el poder para destruirte si lo quisiera. Es más, no tiene que ni destruirte, sino que decir que este átomo no ande y tú te desarmarías ahí mismo en tu silla. Pero Dios en su gracia, siendo nosotros sus enemigos, Él puede condenarnos y sería justo. La condenación, Él puede decir, mira, ¿sabe qué? Todos los que están enemistados conmigo, voy a condenarnos al infierno para siempre. Y nadie podría decir, oye, tú si eres injusto. No, porque hemos pecado, somos sus enemigos. Y Dios no tiene ninguna obligación con el hombre de salvarlo o de ofrecerle la paz. Pero Él en su gracia y su misericordia ahora ofrece la paz. Esa paz ninguno de nosotros la puede alcanzar con buenas obras. Esa paz no es simple, hey, vamos a parar el fuego, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer una tregua con Dios, yo voy a portarme bien y así voy a estar en paz con Dios. Nada. Eso es como cuando, no sé si alguno ha tenido una multa de esta, de fotomulta. ¿Saben cómo funciona, no? Pasas a más de la velocidad permitida, está la cámara, te toma la foto y te llega el correo. Entonces, pretender que mis buenas obras estén en paz con Dios, guardando las proporciones, es como que yo me voy a portar bien para que me quiten la multa. No, ya tú infringiste la norma. Ya tú has sido multado. Y por muy bien que te... Mira, puede que no te tomen más fotomultas, debes esa. Y la tienes que pagar. Nuestra relación con Dios es eso multiplicado por el infinito. Cada pecado merece de parte de Dios su ira. Y si yo me porto bien el resto de mi vida, todos sabemos aquí que hemos pecado. Tienes que pagar el precio de ese pecado delante de un Dios que es eterno, por lo cual su pago es eterno. Así que estás en un problema gigante, en un problema eterno. Y por eso, cuando los ángeles anuncian, dice, tenemos una noticia de gran gozo, ahora va a haber paz. Ahora va a haber paz a los hombres. Hay un ofrecimiento de paz. Y esa paz, ¿por qué es una buena noticia en ese momento? Porque el que podía traer la paz había nacido. Porque solo en Cristo tenemos paz con Dios. Glorifiquemos a Dios, como es el título del sermón, porque por medio de Cristo tenemos paz verdadera y eterna. El nacimiento del Salvador, en ese nacimiento está la esperanza de una paz verdadera. Por eso los cantos de Zacarías, por eso los cantos de María, están aferrados a eso. Por fin llegó lo que necesitábamos, estar en paz con Dios. Porque todos sabemos que no podemos estar en paz con Dios por muy bien que nos portemos. La paz verdadera solo es posible por Jesús. Y no porque Él nació, sino porque Él nació para venir a morir. De hecho, nosotros encontramos paz no en su nacimiento en sí, sino en su muerte. Qué paradójico. Estamos alegres, esta es una noticia de gran gozo porque nació el que venía a morir. Pero esto era necesario para reconciliar a los hombres con Dios. Colosenses lo dice así: porque agradó al Padre que en Él, o sea en Jesús, habitara toda la plenitud y por medio de Él, de Jesús, reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, dice Pablo, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y sigue diciendo Pablo a los colosenses, y aunque ustedes antes estaban alejados, y dice, y eran de ánimo hostil, enemigos, éramos de ánimo hostil, no queríamos saber nada de Dios. Éramos rebeldes contra Dios, éramos de ánimo hostil. Eso éramos antes, es lo que dice Pablo, estaban alejados, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne,
mediante su muerte, a fin de presentarnos santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que la noticia del nacimiento del Salvador es una buena noticia porque por fin habría paz. Porque el que había nacido vendría a morir, para reconciliar a Dios y los hombres. Dice Romanos también, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hermanos, amigos, visitas y niños, esta es la mejor noticia que nosotros podemos recibir, es el Evangelio. Nació el Salvador, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, para nosotros que vivimos en la tierra, paz a los hombres en los que Dios se complace. Por la vida, muerte y resurrección del Salvador, hemos sido reconciliados con Dios, y esto solo es posible en Cristo. Solo en Cristo tenemos paz con Dios. Glorifiquemos a Dios, porque por medio de Cristo tenemos paz verdadera y eterna. Y esto es muy importante, porque esa paz es ofrecida a todos los hombres por el testimonio de los pastores inicialmente. El anuncio del Salvador será contado a todo el pueblo. Pero solo recibirían la paz los que creyeran en esa noticia. Dios se complace en salvar, dice la Biblia, en hacer la paz con nosotros. ¿Qué necesidad tendría Dios de salvar? Pero Él se complace en salvar, en hacer la paz con nosotros que somos sus enemigos. Pero si tú no has creído en Él, la guerra sigue. Sigues en guerra con Él, sigues siendo su enemigo. Y si tú estás sin Cristo aquí, ríndete ya. No vas a ganar esa guerra. ¿Cómo puedes ganar la guerra contra Dios? Es que piensa y no tiene lógica. El Rey del universo, no te puedes enfrentar a Él y ganar. No puedes, así que cree en Él, arrepiéntete, recibe la oferta que Dios está haciendo de paz a través de Jesús. Dios podría haber acabado con tu vida hace tiempo, si Él lo hubiera querido, y tu destino sería la condenación eterna. Pero tú estás vivo por la misericordia de Dios y tienes la oportunidad de estar en paz con Dios desde hoy y para siempre. Solo tienes que ir a Cristo y pedirle al Señor que te perdone y que cambie tu corazón para que puedas creer y amarle. Hoy es el día en que tú puedes pasar de ser enemigo de Dios, no a ser su amigo, sino su hijo. ¿Creerán los pastores cuando recibieron el anuncio? ¿Creerán a este anuncio? Yo creo que no sería difícil creer porque vino de ángeles. Seguramente si a ti se te aparece un ángel y te dice, compra media libra de azúcar, yo creo que tú vas y la compras. La pregunta es, los ángeles no se le aparecieron a todo el pueblo después. ¿Quiénes iban a anunciar esto? Los pastores, ¿verdad? Que eran personas con una reputación quizá no tan buena. Y yo sé que alguno podría decir, mira, yo hubiera creído en el Señor si se me hubiera aparecido un ángel. Yo creo. No, mira, si a mí me pasa eso, yo creo que lo que dice es verdad. Si hubiera tenido una experiencia así toda, ¿verdad?, extraordinaria. Pero es interesante porque Jesús hizo milagros, lo vieron obrar de maneras extraordinarias, pero no todos creyeron. Algunos no. Es más, vieron a Lázaro resucitar y ¿qué dijeron? Hay que matar a Lázaro. No creyeron. O sea que eso creer no depende de que veas ángeles predicando el evangelio o de que veas al evangelio vivo, a Cristo, haciendo milagros. Tienes que creer y no puedes condicionar el creer a que pase algo extraordinario. Tú no necesitas ver ángeles para que te cuenten la gran noticia de que el Salvador ha nacido
y fue a la cruz a morir por el pecado, sino que a través del testimonio de gente como esos pastores, como tú y como yo, será contado esa historia, y si tú la crees, es suficiente. Los que hemos creído en las noticias de gran gozo, glorifiquemos al Señor respondiendo con alabanza. Eso fue lo que hicieron los pastores. Ellos no pusieron en duda las palabras de los ángeles. Cuando los ángeles fueron al cielo, dice el verso 15, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Verso 16, fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Los pastores escuchan, ven el ejército del cielo, allá nació el Salvador, lo pueden identificar, ¿y qué hacen ellos? ¿Qué va? No, van, dice el texto, van a toda prisa y se decían, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ellos fueron de inmediato a ver lo que se les había anunciado, y esa era una gran noticia, porque ellos también estaban esperando el Salvador, así que ellos van corriendo y dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado, vamos a ser testigos del nacimiento del Salvador. Y esto me recuerda un salmo, es el Salmo 34 que dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Hay una versión que dice, prueben y vean cuán bueno es Jehová. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. A los pastores se les anunció una buena noticia. Ellos escucharon el evangelio y fueron a toda prisa a comprobarlo. ¿Y saben qué? No fueron defraudados. Cuando llegaron, ¿qué encontraron? A María, a José, al niño en el pesebre, tal y cual le habían dicho. Ellos comprobaron que lo que el Señor les había dicho era verdad. Tal y cual como el Señor se los dijo, así lo vieron. Y hermano, esto nos debería hacer recordar que nosotros podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. El Señor no miente, dice un texto, y el Señor no se arrepiente, porque Él no es como nosotros, que decimos una cosa y después salimos con otra. O que a veces decimos una cosa para quedar bien, pero no es tan cierta, es mentira. El Señor no es así, el Señor no miente y el Señor no se arrepiente. Así que el Señor ha dicho algo en su palabra, tú puedes confiar. Hay un texto en Corintios que dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, en Cristo, son todas sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén. Hay otra versión que dice, en Él son sí y son amén. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Hermanos, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Podemos confiar en eso y podemos descansar en eso. Y eso también te debe dar confianza a la hora de compartir el evangelio. A veces nos da temor compartir el evangelio. A veces nos da temor decirle a alguien, si te arrepientes y confías en el Señor, serás salvo. Porque creemos que eso es como que tan fácil. Como que, pero es lo que dice la Escritura. Y si el Señor dice que eso es, eso es. Entonces, si nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, podemos hablar con seguridad de lo que Dios ha hecho en Jesús. No temas compartir el evangelio. No temas compartir las noticias de gran gozo. ¿Tú crees que estos pastores estaban pensando, no nos van a creer nadie? Ey, pero es que nosotros somos pastores. Nadie nos cree. Estamos todos sucios siempre. Es más, mucha gente ni nos conoce. Y nosotros vamos a decir que nació el Salvador. Se van a burlar de nosotros. Bueno, por lo menos el texto no dice que ellos pensaron eso. Y lo vamos a ver más adelante. Ellos salen a contarlo. Y así nosotros podemos ofrecer con convicción, con seguridad, la salvación que Dios ofrece si somos fieles a lo que dice su palabra. Si tú estás diciendo lo que dice su palabra, entonces habla del Señor con confianza, habla del evangelio con gran confianza y con alegría.
Y si hasta aquí alguno todavía tiene dudas de que lo que dice la Biblia es verdad, y seguramente, si hay alguno que seguramente puede estar pensando, hombre, ¿qué va? Eso fue una historia ahí que se inventaron, que ángeles ni que nada. Así como eso lo escribieron unos hombres ahí para manipular a la gente. Lo que único que te puedo decir es, prueban y vean que el Señor es bueno y que es bienaventurado el hombre que en él se refugia. Ninguno que ha ido al Señor y lo ha conocido de verdad ha sido defraudado. Ninguno. No conozco al primer cristiano verdadero que se haya arrepentido. Así que si tú aún tienes dudas, ven y prueba. Y yo te aseguro que no serás defraudado. Será como el hombre, dice un texto, dice el Señor, que es como el hombre que encuentra un tesoro y ya luego decide vender todo lo que tiene porque esto le parece más precioso. Así es todo aquel que conoce al Señor, que se acerca a Él y lo conoce verdaderamente. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. El verso 20 dice así. Y los pastores se volvieron, escucharon la noticia, recuerden, vieron al ejército de los cielos anunciar la paz, cantar, van al pesebre, ven al nacimiento del Salvador, comparten con José y María, oye, mira, nos pasó esto, el ejército del cielo, cantaron, nos dijeron tal cosa, nos dijeron tal y cual, y así lo estamos viendo, y ahora se devuelven. Y dice el pasaje, ¿cómo se devolvieron? Glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Yo, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa con regularidad, que uno va por la calle y ves un accidente o ves algo en el camino que te llama la atención y te detienes un momentico, echas el ojo para después echar el cuento, pero eso se pasa así. A veces ni te acuerdas, ya llegas a tu casa y ni te acuerdas lo que acabas de ver, ¿verdad? Estos pastores no se devuelven a seguir su vida como si nada. Ellos han oído y han visto lo que el Señor les anunció y dice que ahora se devuelve glorificando y alabando a Dios. El pasaje dice, sin decirlo, que estos pastores ahora definitivamente cambió su vida. Cuando nosotros oímos el Evangelio y lo comprobamos como el caso de ellos, nosotros deberíamos responder como ellos respondieron, glorificando a Dios y alabando a Dios por lo que hemos visto y oído. Si en verdad hemos creído en el Señor, nosotros podemos alabar a Dios porque estas son noticias de gran gozo. Ya no somos sus enemigos, en Cristo tenemos paz. Glorifiquemos a Dios, hermanos, porque por medio de Cristo tenemos paz verdadera y eterna. Y oír cada domingo esa verdad debería generar en nosotros alabanza. Nosotros deberíamos salir de aquí los domingos cantando, o silbando por lo menos. Porque hemos oído la noticia de gran gozo. Hay paz, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Glorifiquemos a Dios porque por medio de Cristo tenemos paz verdadera y eterna. El Señor escogió a los pastores, a las personas menos confiables, menos creíbles, incluso despreciadas por la sociedad como sus testigos. Y es interesante porque si ustedes se dan cuenta y si alguno ha leído un poco más allá de la Biblia, ¿quiénes eran los apóstoles del Señor? Los que serían luego sus testigos. Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, Felipe, Natanael. ¿Quiénes eran ellos? Un celote, guerrillero. ¿Quiénes eran ellos? Así obra el Señor. El Señor escoge las personas menos probables. Hay un libro de un pastor muy conocido que se llama 12 héroes inconcebibles.
Porque dice, Dios escogió a 12 hombres que ninguno de nosotros hubiéramos escogido para ser el fundamento de la iglesia. Ninguno de nosotros. Pero así obra el Señor. Él escogió a estos pastores con una hoja de vida en la que nadie creía para que fueran sus testigos. Pero el Señor también ha escogido a nosotros para ser sus testigos. Él ha escogido a personas como tú, como yo, que quizás no somos nada importantes, que puede que tengamos inclusive malos antecedentes, una hoja de vida cuestionable, por la manera en cómo vivíamos antes de conocer al Señor, pero Él se complació, así como se complació en los pastores, de darte a conocer el Evangelio y te ha dado la fe para creer. Ese fue el plan de Dios. Él escoge de lo vil y menospreciado, dice otro texto, ¿verdad? Así que no temas compartirlo. No, a mí me da pena porque imagínate que van a decir de mí en la familia, ¡ajo! ¿Y eso qué ajo? Mira al otro, ahora y qué evangélico. ¡Ey, no te dé pena! No te dé pena, porque sabes que si tú logras que con tu compartir el evangelio alguien se acerque al Señor, lo interesante de saber que no fue por ti, porque tú no tienes la hoja de vida suficiente para que alguien se salve, ¿sabes quién se va a llevar la gloria? Tú, no, Dios. Por eso Dios escoge de lo peorcito. ¿Cierto que sí? Para que Él se lleve la gloria y no nosotros. Porque no, lo que pasa es que yo sí soy inteligente, sé hablar, sé explicar el evangelio, sé... No. No depende ni de tu inteligencia, ni de tu elocuencia, ni de tu hoja de vida, ni de tu reputación. Lo que tiene poder es el mensaje que tú comunicas. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje del evangelio. Y no es tan difícil de aprender. Y yo creo que varios de aquí están estudiando qué es el evangelio. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Yo me lo aprendí así, me lo enseñó su pastor. Dios, hombre. No sé si no están haciendo... El que no está haciendo el discipulado no entiende la referencia. Dios es santo y está airado con el hombre porque ha pecado, pero ofrece paz por medio de Cristo Jesús. ¿Y qué demanda? Arrepentimiento y fe. Y el que ha creído estas cosas es salvo y tiene paz con Dios. No es tan difícil. Y si tú lo has creído, compártelo. No importa tu antecedente, no importa tu torpeza al hablar, porque no depende de ti, sino el mensaje. Pablo decía en una de sus cartas, lo leíamos hace poco en casa, que decían que él era torpe al hablar. Pero en la misma carta él dice, mira, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Quién, Pablo? No, el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Una buena noticia. Una noticia de gran gozo. Lo que los ángeles anunciaron, lo que los pastores fueron testigos y lo que ellos iban ahora a compartir. Lo mismo nosotros. No te avergüences de compartir el evangelio. Así te digan, mira, el que me lo va a decir, ahora el santo. No. Comparte el evangelio sin vergüenza. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. A todo el que cree, es poder de Dios. No lo salvaste tú, pero Dios quiere que tú digas las palabras y escoge a las personas más inconcebibles para que pronunciemos las palabras, para que la gloria sea para Él. Lo que solo Dios puede reconciliar al hombre consigo a través de Jesús. Y un día Él volverá por los suyos, el Señor volverá por los suyos, para que vivamos con Él eternamente. Así que va a llegar un día en que ya no podremos compartir el evangelio, ¿sabes? Y ese día puede ser hoy. Así que no dejes pasar las oportunidades. Si tú has creído, es suficiente para compartir el evangelio. ¿Creíste hoy? Comparte el evangelio. Hay una historia, no sé si la han estudiado, creo que sí. Bueno, no estoy seguro. Es que como su pastor fue mi pastor, puedo predecir algunas cosas. Pero hay una historia, la mujer samaritana dejó el cántaro, ese día creyó y ese día compartió el evangelio. ¿Y qué pasó? Otros creyeron. Hizo estudio bíblico, discipulado, ¿no? Ella dijo, este es el Mesías, voy a decirlo. ¿Tenía buena reputación? No. ¿Su testimonio era creíble? No. Pero ella no podía dejar de decir aquello que para ella era una gran noticia. Así que hagamos lo mismo y no tengamos temor, porque el día que Él venga ya no podremos hacerlo.
Y mientras estamos aquí y ya tenemos paz con Dios, ofrezcamos esa paz. Ofrezcamos esa paz. Qué gran noticia escucharon los pastores ese día y también hemos escuchado nosotros hoy. Cristo el Salvador ha nacido y ahora tenemos paz. No es una paz por un día como la que tuvieron los soldados de aquella Navidad en la Primera Guerra Mundial, sino una paz verdadera y eterna. Glorifiquemos a Dios, hermanos, porque por medio de Cristo tenemos paz verdadera y eterna. Vamos a orar.